Hola a todos, estamos hoy en un nuevo capítulo de Lo difícil de sentir es que se siente. Me excuso con ustedes porque llevaba ya varias semanas sin aparecer, sin grabar ningún tema, pero espero ya prontamente ponerme al día y volver a estar pendiente de cada una de estos temas tan importantes que yo sé que ayudan a crecer o ayudan en los diferentes aspectos o en las diferentes etapas de la vida de muchas personas. Hoy quiero comenzar con un tema muy importante que se llama autodestrucción o odio por sí mismo. Eh, este tema lo he traído a colación porque he encontrado muchas personas que dentro de su vida, dentro de su actuar, dentro de sus, digamos, situaciones diarias, están trayendo este odio hacia sí mismo o esta autodestrucción la están trayendo de manera permanente. ¿Mm? Yo recuerdo que también en mi adolescencia, sobre todo en mi adolescencia, y seguramente en muchos espacios también entre mi juventud y mi adultez, tuve muchos problemas de autoestima. Y, y dentro de esos problemas de autoestima se llegó a generar también un desprecio por mí mismo, un odio hacia mí mismo. Y esto no lo he visto solamente en mí, esto lo he visto en muchas personas, personas contemporáneas, personas más viejas que yo, personas mucho más jóvenes, personas que están en el inicio de su adolescencia o en el inicio de su juventud o en el inicio de su adultez. Eh, y la cuestión es por qué se presenta este autodesprecio, este odio por sí mismo, esta autodestrucción que muchas personas terminan teniendo. Y cómo logré también yo salir de esa autodestrucción y entrar en una etapa de entender y en una etapa de vivir de otra manera la vida, eh, dándome lo mejor y generándome un espacio y unos momentos y un tiempo de calidad conmigo mismo. Porque finalmente eso es lo más importante, cómo estamos nosotros con nosotros mismos. Y vamos a partir de dónde parte ese autoodio, de dónde parte ese desprecio, autodesprecio, de dónde parte esa autodestrucción que tantas personas tienen. Y podemos hablar de que el desprecio parte de esa programación de la que hablamos en uno de sus primeros temas. Y esa programación, nosotros hemos hablado que muchas veces tuvo que ver con nuestros padres, abuelos, eh, familiares, personas que estuvieron con nosotros durante el inicio de nuestra vida. Y mucha de esta información fue dicha y fue escuchada por nuestros oídos cuando estábamos en esos años, en esos primeros 7 años en los cuales somos como un computador en blanco, somos como un computador sin sistema operativo, cuyo sistema operativo se está programando paso a paso con las palabras y con la información que recibimos. Y si a eso le añadimos que en esta generación no solamente son los padres, abuelos, familiares los que nos implantan esta información, sino que además tenemos televisión, redes sociales, celulares, tablets, computadores. Este daño se convierte en un daño muchísimo más grande, muchísimo más fuerte y en una programación, digamos, más llena de ítems que finalmente terminan dañándonos. ¿Y por qué digo lo de las redes y los celulares? Porque digamos que no es un secreto que muchos de los padres y muchos de las personas que cuidan hijos o que cuidan niños, pues una de las alternativas o las estrategias que tienen para con ellos es cuando están portándose mal o cuando están haciendo mucho ruido, cuando están jugando, gritando, saltando, que es lo normal en un niño, les entregan un celular o una tablet o los sientan frente a un televisor o frente a una computadora y los ponen a ver o a interactuar con estos aparatos.
Eso quiere decir que estos aparatos se volvieron de, parte de la educación de los hijos, ¿no? Parte de la educación de las personas. Y parte de esta información que sale allí, que no hay el control suficiente sobre ella, está quedando también en el inconsciente. Entonces, toda esta información que va quedando en el inconsciente, que como hemos hablado en temas anteriores, se reproduce de manera continua, empieza a generar voces que empiezan a tomar muchísima fuerza a medida que el tiempo va pasando. Voces como tú no sirves. Muchas veces los padres le dicen a sus hijos, usted no sirve para nada. Es que yo no sé. Algunos dicen hasta maldito sea el día en el que usted nació. Y esta información el niño no la razona. El niño no dice, es que mi mamá, mi papá está de mal genio y me la dijo porque estaba de mal genio. No. El niño, que es un ser inconsciente, simplemente la recibe como parte de la programación y el sistema operativo que va a correr en su vida. Habrá personas que dirán, no, pero es que yo nunca le he dicho eso a mi hijo. El otro día mi hijo me hizo caer en cuenta que yo muchísimas veces me autodespreciaba a mí mismo. Sentía un odio hacia mí mismo. Y aunque yo nunca le dije palabras a él que generaran ese odio, que generaran ese maltrato, él lo vio en mí. Y cada vez que él veía en mí que yo me irrespetaba, o que yo me maltrataba, o que yo me despreciaba, él lo aprendió. ¿Y lo aprendió por qué? Por imitación. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que a mi hijo no le dije nada, pero se lo dijiste a tu esposa, se lo dijiste a otras personas, te lo dijiste a ti mismo. No, pero es que yo nunca quise imprimirle tristeza a mis hijos. ¿Y cómo era tu actitud? ¿Cómo estaba tu energía? ¿Cómo estaba tu forma de ser? ¿Qué tanta felicidad y tanto bienestar te dabas a ti mismo? Miren que es importantísimo porque no solamente estamos hablando de lo que se te dijo cuando tú eras niño. Y seguramente a tus papás también les pasó lo mismo por lo que les sucedió a ellos con sus padres, abuelos y demás hacia arriba. Y a los abuelos también. Y si vamos allí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿Dónde comenzó todo eso? ¿Sí? Podríamos acá en Colombia ir hasta la conquista y lo que pasó con los españoles y los hijos bastardos. Y una información que quedó ahí sembrada, que posiblemente hizo que muchos de los colombianos implícitamente o en esa carga generacional sintamos que no valemos, que somos menos porque somos bastardos de los españoles que nos conquistaron. Y es algo inconsciente, es algo que no nos lo decimos, pero generacionalmente, en las actitudes, en la tristeza, en las palabras también, lo vemos constantemente. ¿Cuántas personas hablan a otras y simplemente se desprecian a sí mismas y aprecian a la otra? Usted es el doctor, usted sí vale porque usted tiene dinero. ¿Sí? Amo, patrón. Cuando los seres humanos ya sabemos, y ya desde la Revolución Francesa sabemos que somos iguales, que valemos lo mismo, que no hay un ser humano que valga más que el otro, ni por el dinero, ni por la educación, ni por ningún otro galón o galardón que tengan. Fíjate que esto nos lleva a que la programación no fue solamente la forma en la que te trataron, fue lo que tú viste. ¿Qué viste en ellos? ¿Viste que tu mamá sufría todo el tiempo, lloraba todo el tiempo? ¿Viste que tu papá le pegó a tu mamá? O viceversa, porque ahora en esta época eso es de lado y lado. ¿Qué viste? Y no solamente qué viste a nivel familiar, qué viste a nivel de la televisión, a nivel de las redes, cuando todavía no tenías conciencia. Bien, pues toda esa información es la que fue grabada en tu cabeza.
Ya no podemos regresar atrás, ya no podemos decirle a tu mamá o a tu papá, oiga, no le dejes ese celular, dele tiempo de calidad. Ya no podemos decir tampoco, oiga, no le diga eso a su hijo. Oiga, sea lo más feliz posible en la vida para que su hijo pueda ser lo más feliz posible en su vida. Pero estamos nosotros acá y estamos creciendo y sea que tú tienes pocos años o ya tienes varios, o ya eres joven o ya eres adulto o ya eres adulto mayor, sea los años que tengas, en este momento puedes comenzar a cambiar eso. Porque, bien, sí, ok, fuimos programados, sí, me auto-odio, pero ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, antes de pasar a esa parte en la cual vamos a hablar del cómo manejar nuestra información, nuestro diálogo interno, para que ese auto-odio, ese autodesprecio no se perpetre y no se perpetúe y no se convierta en nuestra constante desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Vamos a mirar cómo se presentan esos pensamientos. Y son pensamientos, como lo hablamos en el primer capítulo. Y no solamente son pensamientos, son sentimientos. Porque ya yo no solamente llega esa información a mi cabeza, sino que yo lo siento. Y no solamente son pensamientos y sentimientos, sino que ya son argumentos y son casi que fortalezas. Son fortalezas, ya como la ciudad amurallada de Cartagena. Eso era una fortaleza que tenía metros de espesor. ¿Se imaginan lo grueso, lo fuerte que es un muro así de grueso? Y estas fortalezas, ¿por qué son fortalezas? Porque en algún momento, cuando comenzamos ya a ser conscientes de nosotros mismos, inicialmente después de los 7 años que ya hay una pequeña conciencia de sí mismo, pero sobre todo después de los 14 que ya hay una conciencia mayor del yo. Y en algún momento, en ese momento en el que comenzamos a ser conscientes de nosotros mismos, en algún punto allí comenzamos a decirnos esas palabras o a dejar que la programación repitiera esas palabras en nosotros. Y sin saber cómo, terminamos creyendo esas palabras y pensando que ese auto-odio, que esas palabras de desprecio son verdad. Y no lo son. Definitivamente no lo son. Tienes que decirte, eso no es verdad. Eso no es lo que yo soy. Yo no tengo por qué despreciarme. Yo soy un ser magnífico, increíble, maravilloso, inigualable. A mí me pasó cuando yo estaba entre los 12 años y los 18 años, fueron 6 años. Fueron 6 años en los que yo parecía un autista. Y parecía un autista porque me sentaba en un sillón en el apartamento de mi casa a mirar hacia el fondo, hacia el infinito. Así. Y todo el tiempo, mientras que miraba hacia el infinito, me despreciaba a mí mismo. Me sentía desilusionado de mí mismo. Es que usted, es su culpa, ¿sí ve? Por eso es que nadie le habla. Por eso es que usted tiene esto, por eso es que le pasa esto, por eso es que lo rechazan, por eso es que está solo, por eso es que nadie lo quiere. Usted nunca va a tener, usted nunca va a esto. Y me despreciaba. Y aunque en ese momento no llegué a decir maldito el día en el que nací, un día mucho después lo llegué a decir. Y hoy esas palabras me duelen, esas palabras ya he aprendido a bendecir el día en el que nací. Bendito en el día en el que nací. Bendita la madre que tengo. Bendito el padre que tuve. Bendito todo lo que viví. Porque cuando tú comienzas a repetir estas palabras de desprecio, esas palabras ya dejan de ser palabras. Se convierten en argumentos. Y un argumento es más difícil de discutir. No es tan sencillo cuando tú tienes un argumento que tú ya cojas ese argumento y tú digas, no, eso no es cierto, eso no es verdad.
Eso no es tan fácil, porque el argumento ya tiene muchas repeticiones que hacen en tu inconsciente y hacen incluso en tu consciente que tú les creas. Ah, eso es así. Usted es una porquería. Ah, sí. Así me lo dijo mi mami. Así lo veo todos los días. Lo que yo hago no sirve. Así me lo dice mi jefe, mi profesor, mi profesora me lo dice así. Mi compañero, mi compañera, mi esposo, mi esposa. Mis hijos me dicen que yo. Y el problema con esos argumentos es que cuando los repetimos muchas veces, dejan de ser argumentos y se convierten en fortalezas. Fortalezas. Mira que hay una frase bíblica muy linda que dice, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, dice la Biblia, ¿no? Pero son fortalezas que se levantan contra ti, contra tu espíritu, contra tu conciencia, contra tu libertad, contra lo que tú eres, contra la verdad de lo que eres tú. Y te destruyen, terminan destruyéndote. Primeramente, aparecen estos pensamientos, se repiten, te despiertas en la mañana y ya cuando te despiertas en la mañana, otro día, porque tengo que amanecer otra vez aquí, porque tengo que vivir esto que vivo. Algunos si tan solo no hubiera nacido, algunos si pudiera no vivir más. Y empieza este discurso, estos argumentos que ya de alguna manera es como si lo tuvieran a uno agarrado con cadenas o con grilletes. Y entonces la persona se despierta, se levanta de su cama. Y cuando se levanta de su cama se levanta como sin energía, ¿no? Y es como, me levanto porque toca levantarme. Voy a estudiar porque toca estudiar. Voy a trabajar porque toca trabajar. Porque... Y todo se convierte en una desilusión. Todo se convierte en un sinsentido. Van caminando lentamente mientras que se bañan. La pesadez sobre sus cabezas, la pesadez sobre su parte sensible, su emoción. Y como ya sus argumentos se dijeron tantas veces y ya parecen fortalezas, ya parecen inquebrantables, ya las personas comienzan a identificarse, es que yo soy así. Así me hizo Dios. Qué pena si no te hizo Dios. Qué pena, así no eres tú tampoco. Así eres mientras te lo creas. Así es la programación que te metieron, pero tú no eres tu programación. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes cambiar cada cosa, incluso que viene generacionalmente desde generaciones atrás. Pero como te lo creíste y edificaste y se edificó en ti esa fortaleza, ya parece un mundo del que no pudiera salir. Vamos más allá. Estos pensamientos y estas fortalezas ya se desprenden y entonces las personas terminan agrediéndose a sí mismas. Ahorita está muy de moda que muchas chicas, sobre todo las chicas, los chicos no lo hacen tanto, los chicos lo hacen de otra manera, pero las chicas terminan agarrando cuchillas y cortando, haciéndose el famoso cutting. Y ese cutting tiene una carga de autodesprecio muy fuerte. Si ve, usted es la culpable, usted es la que no, usted es la que esto, entonces las personas empiezan a cortarse como una forma de concentrar su dolor o su sufrimiento en ese lugar, pero también como una forma de autodesprecio. Y eso no para ahí. No solamente cuando se cortan ahí cerquita las venas en forma lateral, no, pero es que eso no es, yo no me voy a suicidar, solamente me estoy cortando. El problema es todo lo que está sucediendo adentro para que tú hagas eso.
Y entonces no se cortan solamente ahí, se cortan al lado, en las piernas, cerca a los interiores, donde no se los vayan a ver tan fácil. Y eso es una de las cosas que pasa. Algunos se agarran y se van y se dan contra las paredes y se agarran a la cabeza. O se rompen los platos, o se rompen, se agarran con una piedra, o se dan puños. Y eso no es de ahorita, o sea, yo he conocido personas de mi generación y de generaciones anteriores que se agarraban a puños, ellos mismos. ¿Cuánto tengo yo que despreciarme para coger y agarrarme a puños? O para pegarme con algo, para agredirme de esa manera. Y toda esa agresión es porque es tanto el desprecio que hay por dentro, es tan fuerte la guerra que sucede aquí, es tan fuerte que necesita golpearse para desahogar toda esa ira, todo ese odio. Y no es que cuando se golpeó, el odio dejó de existir. No, el odio sigue existiendo, pero le diste gusto. Ya le diste gusto a ese auto-odio. Oh sí, me desprecio porque soy una porquería. Tenga, soy una porquería. ¿Y vas a dejar de sentirte porquería porque te pegaste? No, te vas a seguir sintiendo igual. Después de la golpiza entonces te vas a sentir mal y vas a decir, claro, soy una porquería. Es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin si tú no lo cortas. Es un ciclo sin fin si tú le crees. Entonces vamos ya como cómo hacer para empezar a cambiar ese desprecio, ese autodesprecio, ese autoodio que te has tenido durante tantos años, que te has tenido durante tanto tiempo. Lo primero, el primer paso, tome nota, tome nota aquí o tome nota en su corazón. El primer paso para ir contrarrestando ese autodesprecio es no creerle. Y es difícil. Este paso es crucial, pero no es un paso fácil. No le creas a lo que te está diciendo tu cabeza. Pero es que yo lo he visto, pero es que toda la vida, pero es que a mí me dijeron, no le creas más. Comienza desde hoy a no creerlo. Tú has visto a las personas que dicen, hay personas que dicen, no, a mí si alguien viene y me trata a mí mal, yo sí lo voy parando. ¿Sí? Hay personas acá que cuando son muy reactivas y muy reaccionarias, y entonces dicen, no, yo sí lo voy parando de una. No, a mí si me viene a tratar a mí, acá yo sí lo voy parando. ¿Sí? Hay personas que hablan así, ¿no? Pues yo te digo, así tienes que hablarle a tu cabeza. No. ¿Qué tal cosa? Ah, no señor. Que es que soy una porquería. Qué pena con usted. A mí no me viene a tratar de esa manera. Es que usted no sirve para nada. Excúseme, pero se acabó su guachafita. Se acabó su chantaje. ¿Cómo así que yo no sirvo para nada? Pero es que usted sí sabe, usted siempre se va a estar solo. Usted no se merece a nadie. Eso es una vil estafa, una vil mentira y no le voy a creer más. Y si usted primeramente aprende a decirle, a parar esos pensamientos. Y parar esos pensamientos no necesariamente tiene que ser con palabras agresivas. Hay unas meditaciones de Joe Dispenza. Hay una que es que en La Voz de la Mañana, creo que se llama, o aparecen con un locutor que me gusta bastante la voz de él. Joe Dispenza en estas meditaciones lleva a las personas a que sientan eso que quieren cambiar, lo perciban, lo visualicen y le digan cambia, ahora dile cambia. Y ahora imagínate lo que tú quieres o en qué forma quieres tú que cambie eso. Y al inicio yo cuando escuchaba esas meditaciones no les hallaba el sentido cuál era exactamente. Hasta que me di cuenta, el poder de esa palabra cambia. Cambia. Y
Si lo puedes hacer de pronto en algún momento, te lo recomiendo. En esa meditación en la que coges estos pensamientos, tú dices, quiero cambiar esto que es lo que me está haciendo daño, y después le digas cambia y te imagines todo lo maravilloso a lo que debe cambiar esto. Te invito a que lo hagas porque puede ser muy poderoso para ti. Pero no voy a detenerme en eso, sino que voy a ir precisamente a esa palabra cambia. Cuando tú has logrado hacer una visualización de este tipo o has logrado generar mentalmente, interiormente, eh, esa forma de cambiar y tú dices esta palabra, inmediatamente el cerebro te lleva a ese punto que te estaba haciendo daño y que te cambió hacia esa otra visión que tú ya tuviste. Y es maravilloso porque puedes llegar a que por ejemplo, ese pensamiento de autodesprecio, es que usted es una porquería, usted es inmundo, usted no sirve para nada, usted es lo más feo, a usted nadie ni lo mira, y tú dices, cambia. Y como ya lo hiciste, se va lo otro, ¿sí? Oye, no, tú eres lo más maravilloso que existe sobre la faz de la tierra. Tú eres un ser increíble, ¿sí? Ámate, valórate, te amo, te valoro, te aprecio. Sé lo afortunado que eres, lo afortunado que soy de estar contigo. Lo voy a decir de otra manera, lo afortunado que soy de estar conmigo. Y cuando generas ese cambio, se va esa información errónea de programación y pasas en ese instante a esa información correcta que ya has ido desarrollando para tu vida. Y puede ser que en un momento de suma crisis o de sumo odio, ese momento se te pueda convertir en un momento de sumo amor. Pero tienes que hacerlo. Eso no se va a hacer por sí solo. Hay una ley de la termodinámica que dice que la entropía siempre aumenta. Y la entropía es el caos. Es decir, según la termodinámica, el caos siempre aumenta. La entropía siempre aumenta. Si algo está sucio, no se va a limpiar por sí solo, se va a ensuciar más hasta que tú no lo limpies. Pues tu mente la limpias tú. Nadie más la va a limpiar. Puede haber personas que se preocupen por ti, haber personas que hablen contigo, pero tú haces la limpieza de tu casa, de tu templo. De la misma manera en la que muchos cuidan su templo y van a su ejercicio y hacen dietas y yo no como esto porque es que yo no le meto porquerías a mi cuerpo y en su casa, entonces su casa está perfectamente limpia y perfectamente impecable. De esa misma manera hay que limpiar tu casa, tu templo, tu mente. Esto no se limpia solo, esto lo limpias tú. Porque si tú lo dejas solo, la entropía siempre aumenta. El caos siempre aumenta. La programación que está ahí metida, no es que tú ya aprendiste a cambiarlo y la programación se fue, no, la programación sigue ahí. Desafortunadamente no hay forma de formatear tu disco duro. Si formatean tu disco duro, se perdieron recuerdos, memorias y se perdió todo. Para que se formateara tu disco duro tendrías que volver a nacer y entonces eso es una problemática grande. Las personas que sufren problemas cerebrales o que les tuvieron que cercenar una parte de su cerebro y pierden memorias y pierden todo, es como si hubiera perdido la vida, hubiera perdido hasta su personalidad. Entonces, si bien no se puede formatear y comenzar a reescribir todo de nuevo, sí puedes ir programando encima. Pero ojo, y oído, si tú no limpias tu casa se va a ensuciar. Y nuevamente, así lo hayas hecho unas cuantas veces, nuevamente va a aparecer esa depresión, nuevamente va a aparecer ese odio, nuevamente van a aparecer esas ganas de hacerte daño. Mira que ahí vienen dos caras de la misma moneda. El que se agrede a sí mismo porque se odia tanto y se desprecia tanto, que no puede soportar vivir y quisiera no vivir y quisiera poder dejar de hacerlo. Esa es una parte de la misma moneda. Y la otra cara de la misma moneda es el que agrede a los otros, a los que quieren. Porque es tanto el odio que siente por dentro que necesita exteriorizarles a los demás.
Es más, a veces hay personas que sienten tanto odio por dentro y ya está tan extenso que necesitan agredir a los demás porque ya no soportan más odio. Una vez recuerdo que iba en una buseta cuando todavía existía la troncal de la Caracas y no existía Transmilenio. Y en un ejecutivo, se llamaba un servicio ejecutivo, y recuerdo que nos hicimos en la parte de atrás y cuando tan pronto nos sentamos hubo un hombre que empezó a decir un montón de palabras con odio y yo en el momento que empezó a gritarlas yo no sabía que me las estaba gritando a mí. Lo primero que dije, ¿será que es conmigo o será que es con él? Porque hay personas que terminan reaccionando así consigo mismo, ¿no? Y entonces ya hacia el final, cuando ya me iba a bajar, me di cuenta que si era contra mí, o sea, él quería como que yo reaccionara o peleara o entrara en conflicto con él. Y cuando me paré, lo único que yo hice fue voltear a mirarlo y le dije bendecido. Y él se paró de una vez como para agarrarse en pelea, pero cuando le dije eso quedó quieto. Cuando bajé, decía yo, ¿cuánto odio tiene que tener una persona para agredir así a otra persona? Tiene que haber mucha rabia por dentro. Porque es que esa rabia, mira, la entropía siempre aumenta. Esa rabia no se disipa a menos que tú la limpies, a menos que tú la cambies, a menos que tú la transformes. Si tú transformas esa rabia deja de ser rabia y se convierte en otra cosa diferente. Primer paso, no le creas. Le dices, no te va a creer más. Es que a usted siempre le toca, es que su vida es así, usted nació fue para esto, usted nació para ser una sirvienta, usted nació fue para ser una esclava o un esclavo, usted nació fue para servirle a los demás, usted nació fue para que lo atropellaran, usted nació fue para que pasaran por encima, usted no sirve, es que usted no vale. Cambia. O, no, hasta ahí. Última vez que usted me trata de esta manera. Ay, pero ¿cómo así si yo soy tú? Última vez que usted me trata de esa manera. Última vez que me trato de esta manera. De ahora en adelante hago un pacto conmigo. Ese sería el segundo paso. Comenzar a hacer un pacto contigo. Y esto del pacto es porque tú puedes comenzar a dialogar contigo. Y eso es muy importante y es muy valioso. Lo que tú dialogas contigo es bueno. Va a empezar a cambiar un poco tu programación, poco a poco. Eso no es algo que se va a hacer inmediatamente. Pero cuando tú haces un pacto contigo, eso es más importante porque es algo sagrado. Los pactos son sagrados. Cuando tú coges y te das la palabra a ti mismo, oye, te doy mi palabra que no vuelvo a tratarte mal. Y te la das contigo. Y hasta puedes hacer una ceremonia con velitas o con lo que sea. Y entre generes algo más simbólico, va a quedar más grabado en tu mente. Entre más simbólico sea, más va a quedar grabado en tu mente. Y tú le dices, hago este pacto conmigo. Nunca más me voy a volver a tratar mal. Nunca más me voy a decir inservible. Nunca más voy a decirme que no sirvo. Nunca más voy a tratarme con odio. De ahora en adelante voy a tratarme con amor. Y cuando generas ese pacto y entras de nuevo en esta situación, porque acuérdate que lo difícil de sentir es que se siente, y vuelves a sentir ese odio por dentro, este pacto llega a ti a rescatarte. Oiga, recuerda que usted hizo un pacto con usted. Al inicio puede ser que esa voz sea muy tenue y otra vez te vuelvas a dejar invadir completamente por la sensación de odio. Pero llega un momento en que ese pacto se vuelve tan fuerte que cuando tú lo escuchas, tú dices, estoy sucumbiendo con esto que siento, está demasiado duro lo que estoy sintiendo, pero no me importa. Yo prometí, me juré a mí mismo, nunca más volverme a tratar mal. No me voy a tratar mal, así sienta que quiero tratarme mal. Y a través de ese pacto empiezas a generar ahora sí un diálogo de tratarte como tú mereces tratarte. Y tú eres un ser tan increíble, te amo tanto, y dices tu nombre, fulanito, te amo tanto, te dices a ti mismo. Eres un ser increíble y maravilloso. No importa cuántos errores hayas cometido, tú no eres tus errores. Tú eres el ser maravilloso que habita dentro de ti. No
importa cuántas cosas hiciste allí. Esto no es un acto de contrición y una confesión de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa se lo dejo a la Iglesia Católica, pero qué pena con ustedes. No más culpabilidad. No más por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Quítate esa culpabilidad. Que si pasaste algo en la vida, lo pasaste para aprender y para crecer. Que si algo sucedió en tu vida fue porque necesitabas crecer o porque otros a tu lado necesitaban crecer. Deja la culpa. Deja el protagonismo de lo que a otros les han pasado. Sí, pero es que yo le hice daño a una persona porque... Ok, no lo vuelvas a hacer. Pero eso fue para aprendizaje tuyo y para aprendizaje de la otra persona. Pero es que eso fue injusto, sí. Muchas veces pasan cosas injustas. Pero cuando sabemos que esas cosas injustas pasaron para crecer, para transformarse, para vivir de otra manera diferente, entonces esas cosas injustas se convierten en miel y leche. Se convierten en vida, se convierten en maravilla, en satisfacción, en alegría. Y eso es lo que mereces tú hacer. Primero, paras esos pensamientos. Segundo, si puedes los transformas o los cambias o haces un pacto contigo mismo y después de hacer ese pacto contigo mismo, cada vez que llegue de nuevo esta situación, comienzas a cumplir el pacto contigo mismo, comienzas a hablarte bien, comienzas a dialogar de una manera agradable contigo. Y cuando tú ya lo logras, te vas a dar cuenta que este autoodio va a empezar a perder fuerza hasta que desaparezca de ti. Y ten cuidado, porque a veces eres tú el que quieres mantener ese autoodio. A veces tú mismo quieres mantenerlo porque es la forma en la que sabes vivir. No, suéltalo. No vivas más así. No tienes que vivir más así. Suéltalo. No más autoodio. Suéltalo. Suéltalo. Vive de la manera en la que te mereces vivir. Cambia. Muchas gracias a todos por escucharme en este día y espero que sea de gran edificación y satisfacción y crecimiento para todos ustedes. Y mira, no hay ninguna razón para que te odies, no hay ninguna justificación para que te trates mal, ninguna. Comienza a tratarte bien, comienza a amarte y la vida va a florecer en ti, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor todo lo cubre, todo lo soporta, todo lo espera. Que el amor sea la cruz y la bandera de tu vida, primeramente hacia ti mismo, porque si no tienes ese amor hacia ti mismo, no puedes amar a los demás. Uy, no, sí, yo amé y amo a una persona increíble. Eso no es amor. Pero después tratamos de ese tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de esta serie, Lo difícil de sentir es que se siente. Y voy a comenzar 2 hilos más de programas o de temas. Uno que tiene que ver dialogando contigo mismo. Y ese dialogando contigo mismo es una serie que estoy viendo cómo poder construir. La idea no es crear conferencias como esta, sino crear audios. Y que esos audios tú los puedas colocar para dialogar contigo. Primeramente los hago yo para que aprendas a dialogar contigo, pero la idea no es que dependas de mí. Yo no quiero que dependas de mí, yo quiero que dependas de ti. Y la idea es que después tú mismo construyas tus propios diálogos, construyas tus propios audios, tus propios diálogos, y tú mismo converses contigo diciéndote todas las maravillas de lo que tú eres y puedas transformar tus momentos más difíciles, tus momentos más complejos. Y la otra serie que voy a comenzar, no sé si la voy a iniciar al tiempo, la otra serie se llama La Selva Morada, como mi novela. No sé si les había dicho que soy escritor y tengo una novela que se llama La Selva Morada.
La tengo publicada en Amazon y también la tengo publicada con la editorial Inis. Em, y aunque la novela no trata de esto que les voy a hablar, lo que les voy a hablar es todo lo que me pasó a mí en la selva y todo lo que me llevó a la selva. Y eso no es lo que dice en la novela. La novela dice otra cosa que también es maravillosa, la novela. Em, sí le quiero llamar La Selva Morada a esta serie porque realmente porque fue la selva la que me transformó y porque el morado que es, bueno, se dice que no es el morado no es un color, sino que es el violeta, pero a mí me gusta morado. Pero el violeta es un color que significa transformación y por eso quiero llamarlo de esta manera. Y allí, capítulo a capítulo, voy a contar, sí, voy a ir contando, voy a ir narrando todo lo que me pasó desde el primer instante que tuve que salir de aquí, de Colombia, y todo lo que tuve que pasar y todo lo que me sucedió hasta que la selva logró transformarme y logró darme este regalo que ahora trato de comunicarles a ustedes de diferentes maneras. Entonces nos vemos próximamente, muy pronto, en otro capítulo más de Lo difícil de sentir es que se siente, o en un audio de Charlando contigo mismo, o en un capítulo de La Selva Morada. Espero que a ustedes les guste muchísimo. Coméntenme si hay algún especial que quisieran que yo tratara o de lo que yo hablara, y si está dentro de mí, si es algo que naturalmente me ha sido dado desde estos regalos, tengan por seguro que lo voy a tratar y voy a traerlo a colación para que todos crezcamos, porque finalmente en esto todos crecemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la paciencia, por aguantarme tantos minutos. Sé que mis audios y mis videos deberían ser más cortos, pero no he podido lograrlo. Espero algún día. Hasta luego.